Eminentísimo y reverendísimo señor Arzobispo de Madrid y Gran Canciller de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Eminentísimo y reverendísimo señor Arzobispo emérito de Madrid. Excelentísimos y reverendísimos señores arzobispos y obispos, querido don Juan Antonio Reig Pla. Excelentísimo rector magnífico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Autoridades eclesiásticas, civiles y académicas. Profesores, miembros del personal administrativo, queridos alumnos, señoras y señores. Antes de nada, deseo agradecer al rector de la universidad y a la Junta de Gobierno su invitación para pronunciar esta conferencia. Constituye para mí un gran honor. Y deseo también expresar mi gratitud a Juan José Ayán por las indicaciones que me ha hecho tanto oralmente como por escrito. Naturalmente soy el único responsable de las afirmaciones y errores de esta contribución. Este es el esquema de la exposición. Paso al punto número 1 romano, preliminares. En unas jornadas celebradas en Santiago de Compostela entre el 1 y el 3 de septiembre de 1999, dijo don Eugenio Romero Posé: que yo sepa, apenas se han estudiado sistemáticamente la tradición litúrgica gnóstica, los presupuestos exegético-dogmáticos que la cimientan y su relación con tradiciones litúrgicas provenientes de otros ámbitos religiosos. En este trabajo que presento he intentado secundar la sugerencia de Romero Posé. He estudiado un texto gnóstico que, por lo que yo sé, es el ritual más antiguo que tenemos del sacramento de la unción de enfermos. Se encuentra en Ireneo de Lyon, Adversus Hereses 1.21.5. Dos palabras sobre esta obra. Datación. En Adversus Hereses 3.3.3 dice Ireneo que en el momento de redactar esas líneas el Papa era Eleuterio, nunc duodecimo loco episcopatum ab apostolis habet Eleuterus, cuyo pontificado empezó entre 173 y 175 y terminó entre 188 y 190. Por las referencias que hace a la situación de los cristianos en el imperio, da la impresión de que ya ha pasado la gran persecución de los años 177-178. En Adversus Hereses 4.30.1, Ireneo habla de cristianos fideles que están en el palacio imperial, in regali aula, y parecen moverse en él con libertad. Esa situación se correspondería más con el Principado de Cómodo, que gobernó en solitario desde 180 hasta 192, que con el de su padre Marco Aurelio. Si combinando estos datos situáramos la redacción de Adversus Hereses entre 180 y 190, creo que no nos equivocaríamos demasiado. El original griego nos ha llegado de forma fragmentaria. En cambio, la obra nos ha llegado completa en traducción latina. Agustín la cita en Contra Julianum, que es del año 422. Este es, por tanto, el término antequem de la versión latina. El título original de la obra no es Adversus Hereses. El título original nos lo da Eusebio en Historia Eclesiástica 5.7.1. Elenchos kai anatropé tes pseudonimu gnoseos, es decir, desenmascaramiento y refutación de la falsamente llamada gnosis. Esta información de Eusebio es sin duda veraz, pues el texto de la obra alude a este título en repetidas ocasiones. Como decíamos, el ritual gnóstico que vamos a estudiar en esta contribución nos lo transmite Ireneo en Adversus Hereses, en el libro primero, capítulo 21, número 5. El original griego de este pasaje se ha conservado parcialmente gracias a Epifanio, obispo de Salamina de Chipre. Entre 374 y 377 escribió una obra titulada Panarion. Según explica él mismo en Proemio 1.1.2, Panarion significa kibotion y atricón tonceriodecton, es decir, caja de medicinas para los mordidos por fieras. Las fieras son las herejías, los mordidos por ellas, los fieles que les prestan oído. En realidad, y a pesar del título, el libro se ocupa sobre todo de las mordeduras y apenas dice nada sobre las medicinas que pudieran curarlas. Se elencan 80 herejías. El número es simbólico. Dice el novio en Cantar de los Cantares 6, 8, 9. 60 son las reinas, 80 las concubinas, y de las doncellas no hay número.
pero una sola es mi paloma, mi perfecta. Las 80 concubinas son las herejías y la paloma única, la Iglesia. Pues bien, la concubina número 36 es la herejía de los heracleonitas. Epifanio describe un rito que practicaban sobre los moribundos y recoge buena parte de Adversus Hereses 1.21.5. En el handout tienen a 3 columnas el texto de Epifanio, la versión latina y una traducción española. Leo esta última. Hay otros que redimen a los muertos en el momento último de la muerte, derramando sobre sus cabezas óleo y agua, o el ungüento antes mencionado con agua y las invocaciones que ya hemos mencionado, para que se hagan inaprensibles e invisibles a los principados y a las potestades, y su hombre interior ascienda por encima de las realidades invisibles, como quien deja su cuerpo en el mundo creado y abandona el alma al demiurgo. Les enseñan que una vez que hayan muerto y lleguen ante las potestades, digan esto: yo soy un hijo procedente del Padre preexistente y un hijo en el preexistente. He venido a ver todo, lo mío y lo ajeno, aunque no totalmente ajeno, sino de Ahamot, que es fémina y ha hecho esto para sí, pero hizo bajar su descendencia procedente del preexistente, y yo regreso a lo mío de donde vine. Afirman que si dice esto, eluden y escapan a las potestades. Llega a los que rodean al demiurgo y les dice también: yo soy un vaso precioso, más que la fémina que os hizo a vosotros. Si vuestra madre desconoce su propia raíz, yo me conozco a mí mismo y sé de dónde soy, e invoco a la incorruptible sabiduría que está en el Padre, y es la madre de vuestra madre, que no tiene padre ni cónyuge másculo, sino que una fémina nacida de fémina os ha hecho a vosotros, pero desconoce a su madre y piensa que existe ella sola. Pero yo invoco a su madre. Cuando escuchan esto, quienes están alrededor del demiurgo se turban grandemente y reprenden a su raíz y a la descendencia de su madre. En cambio, ellos van a lo suyo propio, abandonando sus lazos, es decir, su alma. Esto es, lo dice Ireneo, lo que ha llegado a nosotros a propósito de su redención. Como decía poco antes, este es, que yo sepa, el ritual más antiguo que tenemos del sacramento de la unción de enfermos. Y en este trabajo intento explicarlo. De primeras, los textos gnósticos pueden parecer más bien estrafalarios. En realidad son, al menos en sus mejores exponentes, y creo que este es uno de ellos, en realidad son documentos profundos, rigurosos y sumamente precisos. En ellos no suele sobrar ni una sílaba. Hay que tomarlos muy en serio. Bien sabían esto Plotino y sus discípulos. Cuenta Porfirio en el capítulo 16 de la Vita Plotini, de su Vita Plotini, que Plotino, escribió un tratado contra los gnósticos, recogido en Eneadas 2.9. Por lo visto no le pareció suficiente, pues encargó a sus discípulos que continuaran su crítica del gnosticismo. Y estos se aplicaron a dicho encargo a conciencia. Uno de ellos, Amelio, llegó a escribir 40 libros para refutar el Zostrianos, un libro gnóstico de revelaciones, que además se nos ha conservado. Aunque no tanto como a Amelio, también a mí el trabajo me ha salido un poco extenso, pero respiren tranquilos porque no tengo ninguna intención de leerlo entero. Como pueden ver en el índice del handout que se les ha repartido, el trabajo consta, además de estos preliminares, de 3 partes. En 2 romano comento unos extractos del sueño de Escipión. La cosmovisión de quienes utilizaban este ritual de redención de muertos era muy distinta de la nuestra, y a ello se debe, en parte, la extrañeza y el desconcierto que nos pueden producir. Pienso que el comentario de algunos extractos del sueño de Escipión nos puede ayudar a comprender mejor esta cosmovisión y a superar, al menos parcialmente, la extrañeza que de primeras sentimos al leer el ritual. En la parte 3 romano del trabajo estudio un ritual gnóstico de ascensión. El ritual gnóstico de ascensión y el de redención de muertos están estrechísimamente conectados. Sin embargo, yo creo que no son totalmente idénticos. El ritual de redención de muertos es ciertamente un ritual de ascensión, no hay ninguna duda. Pero no todo ritual de ascensión es de redención de muertos. Se podría decir que el ritual de ascensión es el género
y el de redención de muertes una especie dentro de ese género. Pues bien, creo que el estudio de este ritual de ascensión nos puede ayudar a comprender mejor dicho género, tras lo cual pienso que estaremos mejor dispuestos para entender la especie. En la parte 4 romano del trabajo intento esclarecer el sentido del ritual de redención de muertos de Adversus Hereses 1.21.5. En esta exposición me centraré sobre todo en 2 romano. Por lo que respecta a 3 y 4 me limitaré a unos breves apuntes. Paso, por tanto, al punto 2 romano. Y dentro del 2 romano al 1 árabe. Ahí, me parece que me estoy convirtiendo en Dios. Según Suetonio, estas fueron las palabras que pronunció el emperador Vespasiano cuando sufrió el primer ataque de la enfermedad que terminaría con su vida. ¿Creía el fundador de la dinastía Flavia que tras su muerte iba a experimentar la apoteosis o divinización? ¿O más bien el emperador, que según Suetonio solía ser bastante bromista, se estaba riendo de sí mismo con humor macabro, con humor negro, o ambas cosas a la vez y hablaba medio en broma y medio en serio? Sea como fuere, la idea de la apoteosis estaba fuertemente arraigada en el ambiente. Uno de los textos más conocidos al respecto es el llamado Sueño de Escipión. Se llama así al final de República de Cicerón, de República, libro sexto, números 9 a 29. Esta obra de República fue escrita por Cicerón entre los años 54 y 51 a.C. La historia textual de la obra en su conjunto y en particular del Sueño de Escipión es bastante complicada, pero ahora no vamos a entrar en ella. El Sueño de Escipión describe una aparición desde el más allá de Publio Cornelio Escipión el africano, el célebre vencedor de Aníbal, a su homónimo nieto Publio Cornelio Escipión Emiliano, famoso entre otras cosas porque es el conquistador de Numancia. En el sueño, el difunto abuelo le revela a su nieto que para los que hayan servido bien a su patria hay un cierto lugar determinado en el cielo donde los bienaventurados gozan de la eternidad. Los que gobiernan con justicia las ciudades, los que gobiernan con justicia las ciudades, salieron de aquí, es decir, del cielo, y a este cielo vuelven. El nieto entonces le pregunta a su abuelo, ¿significa eso que estás vivo? ¿Está también vivo mi padre Paulo? ¿No estáis muertos? El abuelo le contesta que no están muertos, sino que viven después de haber conseguido escapar volando de las ataduras corporales como si fuera de una cárcel. Esta que vosotros llamáis vida, en cambio, es una muerte. ¿No ves, pues, que viene hacia aquí tu padre Paulo? Al ver aparecer a su difunto padre Paulo, Escipión Emiliano se funde con él en un abrazo, se echa a llorar de la emoción y, pudiendo a duras penas contener el llanto, le pregunta: «Padre mío respetadísimo y óptimo, si como oigo decir al africano, es decir, al abuelo, esta vuestra es la verdadera vida, ¿por qué sigo yo en la tierra? ¿Por qué no apresuro a venir con vosotros?» El joven está planteando una cuestión disputata clásica de la filosofía antigua. Si esta vida es como una cárcel, ¿por qué no suicidarse? El estoicismo y el epicureísmo admitían el suicidio en determinados casos. En cambio, la tradición órfico-pitagórica, asumida por Platón, lo rechazaba, pues consideraba que la decisión no le corresponde al hombre, sino a Dios. Y Paulo sigue esta segunda opinión. No es cosa de eso. En tanto no te libere de la prisión de tu cuerpo, este Dios, cuyo templo es todo lo que ves, es decir, el Dios supremo, cuyo templo es el universo, hasta entonces no hay entrada para ti aquí. Por lo que tú, Publio, y otros hombres piadosos como tú, debéis conservar el espíritu en la prisión del cuerpo, y no debéis emigrar de la vida humana sin autorización de aquel que os la dio, para que no se diga que habéis rehuido el encargo humano asignado por Dios. Dios ha asignado al joven Escipión un munus, un encargo, que en sustancia consiste en servir bien a su patria. Si cumple satisfactoriamente ese munus, Dios, cuando Él lo estime oportuno, lo sacará de esta vida y lo conducirá a las moradas celestiales. Prosigue así su padre. Tú, Escipión, como tu abuela aquí presente, como yo mismo que te engendré, vive la debida piedad,
la cual, siendo muy importante respecto a los progenitores y parientes, lo es todavía más respecto a la patria. Tal conducta es el camino del cielo y de esta reunión de los que ya han vivido, y libres del cuerpo habitan en este lugar que ves. Era, en efecto, un círculo que brillaba con resplandeciente blancura entre llamas, y que, siguiendo a los griegos, llamáis la Vía Láctea. Por tanto, la morada de los espíritus bienaventurados es la Vía Láctea. Desde ella se contempla, se domina la totalidad del universo, mientras que, por el contrario, desde la Tierra hay muchísimos astros que no vemos, dice Escipión Nieto. Desde él, es decir, desde este lugar, desde la Vía Láctea, podía contemplar todo el resto luminoso y maravilloso. Eran las estrellas que nunca vemos desde la Tierra, todas de grandeza que nunca pudimos sospechar, de las cuales era la mínima una que, la más alejada del cielo y más próxima a la Tierra, brillaba con luz ajena, es decir, la luna. No había comparación entre las esferas estelares y el tamaño de la Tierra, pues la misma Tierra me pareció tan pequeña que me avergoncé de este imperio nuestro que ocupa casi solo un punto de ella. Es decir, hasta el mismísimo imperio romano, comparado con todo el universo, no es más que un puntito insignificante. Fijémonos en la siguiente miniatura de un manuscrito del Sueño de Escipión. Se copió en Bolonia en 1383. Es el manuscrito latino 257 de la colección Canonici Classici Latini de la Bodleian Library de Oxford. El personaje que está durmiendo en la cama es Escipión Emiliano. Encima de él se representa el contenido del sueño que está teniendo en ese momento. En el círculo central está la Tierra, en la cual hay representadas dos ciudades, que son Roma y Cartago, pues el sueño tiene lugar durante la Tercera Guerra Púnica, el año 149 a.C. Arriba, encima del círculo central, está él mismo en medio, entre su padre Paulo, con barba oscura, y su abuelo Publio Cornelio Escipión el africano, con barba blanca. A la izquierda del círculo central están abrazados Escipión Emiliano y su padre Paulo, es la escena que acabamos de leer. Y a la derecha del círculo central están el nieto y el abuelo, entre los cuales tiene lugar el diálogo siguiente. Al mirarla a la Tierra, yo, Escipión Emiliano, por cierto tiempo, como se ve en la miniatura, el nieto tiene los ojos vueltos hacia la Tierra, pues está completamente enfrascado en la guerra contra Cartago. Al mirarla yo por cierto tiempo, dijo africano, ¿hasta cuándo estará tu mente fija en el suelo? ¿No ves a qué templos has venido? El abuelo insta a su nieto a que no sea provinciano y estrecho de miras. Tiene que elevar la mirada desde la Tierra hasta la totalidad del universo. Y a continuación, el abuelo va a describir la estructura de la estructura del universo. Antes vamos a hacer una breve digresión que creo que nos ayudará a entender esta descripción de Publio Cornelio Escipión el africano. Paso al punto 2 árabe. Timeo 36 CD es un importantísimo texto en el que Platón explica que Dios, al crear el mundo, hizo dos círculos concéntricos que giraban sobre sí mismos. E hizo que uno fuera el círculo externo, otro el interno. Y al movimiento externo le dio el nombre de movimiento de la identidad y al interno de la diferencia. Y al movimiento de la identidad hizo girar siguiendo la dirección lateral hacia la derecha y al de la diferencia lo hizo girar siguiendo la dirección diagonal hacia la izquierda. E hizo dominante el movimiento circular de la identidad y semejanza. Le permitió, en efecto, ser único e indiviso. En cambio, seccionó el movimiento interior 6 veces, formando 7 círculos desiguales. Para explicar el texto, intentar explicar el texto, fijémonos en el siguiente gráfico. El círculo de lo mismo o de la identidad es el del ecuador. El de lo otro o de la diferencia es el de la eclíptica, que es la línea que recorre el Sol a lo largo del año y alrededor se encuentran situadas, como se explica en la tercera parte del trabajo, las constelaciones del zodíaco. Como puede verse, la eclíptica se halla inclinada con respecto al horizonte, es decir, con respecto al círculo del ecuador. El círculo de la identidad, es decir, el ecuador,
gira una vez al día en el sentido de las agujas del reloj y gobierna el movimiento de las estrellas. El círculo de la diferencia, es decir, el de la eclíptica, gira en sentido opuesto y gobierna el movimiento de los planetas. Consideremos ahora el siguiente gráfico. El texto de Platón dice que el círculo de la diferencia contiene, a su vez, 7 círculos concéntricos. El centro de todos ellos está en la Tierra. Los 7 círculos constituyen, dice, las respectivas órbitas de la Luna, el Sol y los 5 planetas entonces conocidos, a saber, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La cuestión del orden de los planetas fue bastante discutida en la astronomía antigua. Se distinguieron, entre otros, un orden caldeo, un orden egipcio y un orden griego. El orden caldeo, que más tarde asumiría Ptolomeo el astrónomo, de fuera hacia adentro era Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna. El orden egipcio era Saturno, Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, Sol, Luna. El mal llamado orden griego, no consta que fuera especialmente utilizado por los griegos, era Saturno, Venus, Júpiter, Mercurio, Marte, Luna, Sol. Como puede comprobarse, el Timeo sigue el orden egipcio, aunque intercambia las posiciones de Mercurio y Venus. Y viendo el gráfico se entiende por qué llama Platón al círculo del ecuador externo y al de la eclíptica interno, porque los astros situados en el círculo de la eclíptica se encuentran dentro del círculo del ecuador. Y se entiende también por qué se denomina al de las estrellas círculo de la identidad y al de los planetas círculo de la diferencia, porque mientras que el movimiento de las estrellas es perfectamente regular, el de los planetas resulta mucho más errático, al menos para la astronomía antigua. En el siguiente grabado del siglo XVII se puede ver cuanto venimos diciendo. En esta representación los círculos se han convertido en esferas. Se ve cómo en el borde de la eclíptica se encuentran las constelaciones del zodíaco. Y como puede comprobarse, no sé si se lee bien, pero bueno, sigue el orden caldeo de los planetas. Volvamos al sueño de Escipión, 3 árabe. El abuelo le describe a su nieto, fin de la digresión, el abuelo le describe a su nieto la estructura del universo en los siguientes términos. Para seguir mejor la descripción, vuelvo a la miniatura del manuscrito del sueño. Todo el universo puedes ver encerrado en 9 órbitas, o mejor, esferas, de las cuales hay una exterior celeste que encierra a todas las demás como el Dios supremo que gobierna y contiene a los otros. Es la esfera de las estrellas fijas, marcada en la miniatura con estrellas doradas. Y en la que están fijadas aquellas órbitas sempiternas que recorren las estrellas. Es la banda de la Vía Láctea, en la que viven el abuelo y el padre y a la que ha subido el nieto en sueños. A esta órbita se supeditan las otras 7, prosigue, que giran al revés, en sentido contrario al celestial. De ellos hay uno que ocupa aquella estrella que en la Tierra llaman Saturno. El astro dorado dibujado arriba a la izquierda representa al planeta Saturno, que gobierna esa esfera. Como vamos a comprobar, Cicerón va a seguir el orden egipcio del Timeo. No va a seguir el orden egipcio del Timeo, sino el caldeo de Ptolomeo y luego del grabado del siglo XVII. Viene luego el astro fulgurante, propicio al género humano y saludable, que se llama Júpiter. Es el círculo marcado en la miniatura con el nombre de Hespera Iovis. El astro dorado que está debajo del pie del nieto, en la escena de la derecha junto al abuelo, este astro representa al planeta Júpiter que gobierna esa esfera. Luego, aquel enrojecido terrible que llamáis Marte, en la miniatura Hespera Martis. Más abajo, el Sol ocupa como la zona central, en la miniatura Hespera Solis, a modo de jefe principal y moderador de las demás luminarias, mente y armonía del mundo, y de tal magnitud que ilumina y llena todo con su luz. Le siguen como acompañantes la órbita de Venus, en la miniatura Hespera Veneris, y la de Mercurio, en la miniatura Hespera Mercuri.
y más abajo de todos gira la luna, justo a la izquierda del abuelo, encendida por los rayos del sol. Debajo de ella ya no queda nada que no sea mortal o caduco, a excepción de los espíritus dados al género humano como don divino. Por encima de la luna todo es eterno, y la tierra que está en medio, en noveno lugar, no se mueve y es la menor. Hacia ella tienden todos los cuerpos por su propio peso. Es decir, en la región supralunar todo es eterno. En cambio, en la esfera sublunar central, pintada con colores más bien pesados, todo es caduco. La única excepción son los espíritus que, como hemos leído antes, proceden de la Vía Láctea. Paso al punto 4 árabe. Más adelante, el abuelo retoma esta idea y le dice a su nieto: esfuérzate y ten por cierto que solo es mortal este cuerpo que tienes, y que no eres tú el que muestra esta forma visible, sino que cada uno es lo que es su mente, y no la figura que puede señalarse con el dedo. Es decir, tú no eres tu cuerpo, sino tu mente, tu espíritu. El africano prosigue y dice: has de saber, por tanto, que eres Dios, puesto que es Dios el que existe, piensa, recuerda, actúa providentemente, el que rige, gobierna y mueve ese mundo que de él depende, lo mismo que el Dios principal lo hace con este mundo. Y del mismo modo que aquel mismo Dios eterno mueve un mundo que es en parte mortal, así también el Espíritu Sempiterno mueve un cuerpo caduco. El abuelo le explica al nieto que en su identidad más profunda, que es su animus o mens, es divino. El Dios supremo es la mente del universo, al cual rige, gobierna y mueve providentemente. Análogamente, la mente de Escipión Nieto, que es eterna y preexistente, gobierna providentemente el cuerpo caduco que le ha sido adjudicado al descender a la tierra. Y del modo en que realice el espíritu esa tarea, dependerá su destino en el más allá. Ejercita tu espíritu en lo mejor, y es lo mejor los desvelos por la salvación de la patria, movido y adiestrado por los cuales el espíritu volará más velozmente a esta su sede y propia mansión. Y lo hará con mayor ligereza si, encerrado en el cuerpo, se eleva más alto y, contemplando lo exterior, se abstrae lo más posible del cuerpo. Si el espíritu se abstrae de los placeres corporales y se consagra a la salvación de la patria, tras la muerte se liberará del cuerpo y volará veloz a esta su sede y propia mansión, es decir, a la Vía Láctea. Pero si en vez de dedicarse al bien de la patria, el hombre se da a los placeres, su destino tras la muerte será bastante distinto. En cambio, los espíritus de los que se dieron a los placeres corporales, haciéndose como servidores de estos, violando el derecho divino y humano por el impulso de los instintos dóciles a los placeres, andarán vagando alrededor de la misma tierra cuando se liberen de sus cuerpos y no podrán regresar a este lugar sino tras muchos siglos de tormento. Es decir, estos espíritus no subirán a la Vía Láctea, sino que estarán largos siglos vagando en torno a la tierra hasta que hayan purgado su falta y puedan subir a lo alto. Justo a continuación, Escipión Nieto se despierta y terminan el sueño y la obra de Cicerón. Paso al punto 5 árabe. Los Escipiones no fueron los únicos que, tras servir fielmente a la patria romana, ascendieron al cielo. La ideología imperial se apropió del motivo. El emperador Augusto falleció en Nola el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Su cuerpo fue transportado a Roma, incinerado en el campo de Marte y enterrado en el panteón familiar. Pues bien, Suetonio dice lo siguiente en De Vita Caesarum 2.100. Hubo también un expretor que juró haber visto su espectro, el de Augusto, ascendiendo al cielo tras la cremación. Dion Casio da más detalles en Historiae Romanae 56-46-2. Ella, se refiere a Livia, la emperatriz, la viuda de Augusto, ella regaló 250.000 dracmas a un tal Numerio Ático, senador de rango pretorio, porque juró que había visto a Augusto ascender al cielo. Se discute si Livia regaló 250.000 dracmas a Numerio Ático porque éste vio a Augusto ascender al cielo, o si Numerio Ático vio a Augusto ascender al cielo porque Livia le regaló 250.000 dracmas. Sea como fuere, Justino Mártir alude a esta visión
de Numerio Ático en Primera Apología 21.3. En la sesión del 17 de septiembre, cuando todavía no había pasado ni un mes de su fallecimiento, el Senado decretó la apoteosis de Augusto. A continuación, Tiberio, su hijo adoptivo y sucesor, lo consagró como dios oficial de la ciudad de Roma. Después de Augusto, otros 35 emperadores, incluido el bromista Vespasiano, fueron divinizados. Más de la mitad, por tanto. Vemos en esta imagen el pedestal de la columna de Antonino Pío. Se representa la apoteosis del emperador Antonino Pío, fallecido el año 161, y su esposa, la emperatriz Faustina. Disfrutaron de la apoteosis, además de 36 emperadores, 27 miembros de la familia imperial, entre ellos Faustina. La columna fue erigida en 161 o 162 por los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero, sucesores de Antonino Pío. Hoy solo se conserva esta base que se encuentra en los museos vaticanos, aunque su ubicación original era el campo de Marte. El joven reclinado abajo a la izquierda es una personificación precisamente del campo de Marte, porque es el lugar en el que se celebraban tanto el funeral como también la ceremonia de consagración. La figura femenina sentada abajo a la derecha es una personificación de Roma. Por eso en el escudo tiene representada la escena de la loba amamantando a Rómulo y Remo. La pareja de hombre y mujer que se encuentra arriba en el centro representa a los espíritus de Antonino Pío y Faustina. Y al lado de cada uno hay un águila. Durante la ceremonia del funeral se solía soltar desde lo alto de la pira funeraria un águila. El vuelo de la misma simbolizaba el ascenso del espíritu del emperador al cielo. En el centro hay una divinidad alada enorme que lleva al cielo a los espíritus de Antonino Pío y Faustina. En su mano izquierda lleva una esfera que representa el universo y en la esfera está trazada una banda que representa al zodíaco. Creo que no se ve bien, pero en la banda están dibujados los símbolos de Taurus, Aries y Piscis. La serpiente que está mirando a este misterioso personaje ha llevado a algunos a identificar a la figura alada con Aion, divinidad mitraica que representa la eternidad. Paso al punto 3 romano. A continuación me ocupo del ritual o ceremonia del sello que practicaba la secta gnóstica de los ofitas. He estudiado este lugar en otro lugar. En el handout les ofrezco una versión reducida y adaptada de ese estudio. Me limito aquí a leer dos pasajes, uno del principio y otro del final, que proporcionan, en mi opinión, las claves para leer esta tercera parte. Página 11, párrafo 3 del handout. El ritual ofita de ascensión tiene, por un lado, muchos puntos en común con la apoteosis de Cicerón y, por otro, profundas diferencias. La principal diferencia con Cicerón es que los ofitas eran cristianos. Su doctrina era profundamente cristocéntrica. Como se explica en el texto, ellos creían que durante su vida pública Jesucristo predicó a un Dios diferente y desconocido. Por eso, según ellos, el que en el sueño de Escipión es denominado Sumus Deus o Princeps Deus no es, en realidad, el Dios supremo. El verdadero nombre de ese Dios que Cicerón y tantos otros colocan equivocadamente en el vértice de todo cuanto existe es Yaldabaoth. Es el demiurgo creador del mundo y Dios del Antiguo Testamento. Aunque los no iniciados lo ignoren, por encima de él se encuentra el Dios supremo y trascendente, el Padre de Jesucristo. Segundo pasaje, página 26, penúltimo párrafo. Si comparamos el ritual ofita de ascensión con el sueño de Escipión, vemos que hay un importantísimo principio común. En ambos casos, el espíritu, para alcanzar la salvación, tiene que abandonar la cárcel del cuerpo, emprender un viaje astral y atravesar las esferas celestiales. Al mismo tiempo, existen diferencias notables. Primera, el viaje astral de los sofitas se fundamentaba en la ascensión de Jesucristo, que se hacía presente mediante el ritual de la esfragis del sello. Ellos creían que en este ritual se representaba la ascensión de Cristo y el iniciado participaba de ella. Y en Cicerón, evidentemente, falta esta referencia a Cristo. Segunda diferencia.
Para Cicerón, la salvación consistía en llegar hasta la esfera de las estrellas, es decir, hasta la Vía Láctea. Los sofitas, por el contrario, consideraban que dicha esfera sigue siendo un lugar de esclavitud, pues es la sede de Yaldabaoth, el dios demiurgo del Antiguo Testamento. La auténtica salvación y la verdadera libertad se encuentran más allá, en el pleroma, que es la región del Dios supremo y trascendente. Paso al punto 4 romano. En la última parte del trabajo intento esclarecer el ritual de redención de muertos que he leído al principio, recogido en Adversus Hereses 1.21.5. Este número 4 romano es el borrador de un artículo que se publicará, si Dios quiere, en Revista Española de Teología. Y como he hecho antes, me limitaré a leer dos pasajes que proporcionan, en mi opinión, las claves para leer esta última parte. Página 31, párrafo central. Según los gnósticos marcosianos, para alcanzar la salvación son necesarios 3 pasos. El primero es el bautismo eclesiástico de agua. El segundo es la gnosis. Pienso que, simplificando, puede decirse que la gnosis consiste, a su vez, en un triple conocimiento. La gnosis supone, en primer lugar, que tome conciencia de que en lo más íntimo de mí hay algo divino, es decir, en lo más profundo de mi ser soy Dios. En segundo lugar, la gnosis supone conocer cómo Dios ha llegado a encontrarse en esta situación caída de la que hago cotidianamente dolorosísima experiencia. Y en tercer lugar, la gnosis consiste en saber, ya que sé cómo he llegado aquí, cuál es el camino que debe recorrer lo divino que hay en mí y que constituye mi identidad más radical para liberarse de lo que lo ata a este estado caído y retornar al lugar de la divinidad pura y plena. Sí, así, para alcanzar la salvación, tras el bautismo eclesiástico y la gnosis, que, como acabo de decir, consiste en un triple conocimiento, la tercera y última fase consiste precisamente en recorrer efectivamente ese camino de liberación y plenitud. Los gnósticos marcosianos decían, bueno, yo ya sé cuál es el camino que tengo que hacer, pero no lo he hecho, ¿cómo lo puedo hacer? Pues eso es lo que los gnósticos marcosianos denominan litrosis o redención y se realiza mediante un rito de ascensión, que es un rito de redención de muertos. Este era el primer pasaje que quería leer. El segundo es la conclusión, página 48. Como se explica a lo largo de esta última parte del trabajo, el elegido está predestinado por su propia naturaleza a la salvación. Yo soy Dios y está claro que Dios no puede fracasar. Es inevitable, piensan, que mi salvación va a tener lugar. Pero entonces, ¿qué necesidad hay de un ritual que me conduzca a ella? Me parece que en este punto tocamos la esencia misma del gnosticismo. En él absolutamente todo, la revelación, la disciplina, la mismísima encarnación, los rituales, todo se ordena a que el elegido realice aquello que le es propio phisei, es decir, por su naturaleza. Es decir, mientras que los sacramentos eclesiásticos están al servicio de la gracia, los sacramentos valentinianos están al servicio de la physis, de la naturaleza. Por eso, la concepción que tiene la Iglesia del sacramento de la unción de enfermos es radicalmente opuesta a las apoteosis romanas, al ritual ofita de ascensión y al ritual gnóstico marcosiano de redención de muertos. Radicalmente opuesta. Pues como les decía antes, esta última parte es el borrador de un artículo que se publicará, si Dios quiere, en la Revista Española de Teología. Si tras leerlo alguien quiere hacerme alguna observación o sugerencia, pues por supuesto le estaré muy agradecido. Muchas gracias por su atención.